noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Tempestad de nieve en el aire y tormenta de barro en la vida política. Los colapsos de circulación de este fin de semana han despertado la indignación general entre los ciudadanos y al mismo tiempo las críticas más acerbas entre los políticos. Todos buscan un culpable. Todos buscan un culpable y, por supuesto, también buscan escurrir el bulto. Por eso lo más difícil hoy es tratar de ver el problema con un mínimo de ecuanimidad. Aquí vamos a intentarlo. En todo caso, esta es hoy la imagen del día. Estamos en el kilómetro 60, dirección Madrid. Llevamos en el coche más de 9 horas. Mirad hasta dónde llega la nieve. Parece mentira, pero ha vuelto a pasar. Caos, colapso, atascos infinitos. Miles de personas atrapadas en carretera convertidas en trampas blancas de frío y nieve. Quejas ciudadanas de ausencia de información, denuncias de incompetencia, unos que se pasan la bola a otros y los políticos que aprovechan para lanzarse sus cuchilladas. El escenario del drama, como siempre, ha sido una especie de tormenta perfecta. Un momento especialmente difícil en el tráfico rodado, complicado con las inclemencias meteorológicas. Las nevadas del domingo bloquearon las autopistas en plena operación retorno y dejaron literalmente en la estacada durante horas a innumerables conductores, especialmente a los que volvían a Madrid desde Ávila y Segovia. 4.000 vehículos y alrededor de 27.000 personas. Un completo desastre. Es evidente que aquí todo ha funcionado mal a la vez. Para empezar, actuaron mal los conductores que entraron en la carretera con nieve y sin cadenas. Su imprudencia les obligó a detenerse y al hacerlo paralizaron la circulación de los que venían detrás. A partir de ese momento, para los servicios de emergencias se hizo complicadísimo deshacer el nudo, pero también actuaron mal los responsables de la gestión de las autopistas, en particular Iberpistas y de las infraestructuras en general. Es decir, el Ministerio de Fomento, que de oficio deberían tener prevista una situación de alarma excepcional. Esta crisis ha dejado al descubierto una laguna que no puede despacharse con excusas de circunstancias. A cada cual su culpa. Si esto ha podido pasar de nuevo es porque los gestores de las autopistas no han entendido que su trabajo consiste en estar preparados para lo imprevisible, pero también porque la DGT no ha entendido que su función no puede reducirse a bombardear al conductor con campañas de información y con sanciones que al final terminan por pasar desapercibidas. Y asimismo, digámoslo claro, esto ha vuelto a pasar porque la educación vial en España deja mucho que desear y muchos ciudadanos piensan que la responsabilidad al volante no es suya, sino del Estado. Pero no, la responsabilidad empieza por uno mismo. En un paisaje como este, hoy la pregunta por el quién no puede apuntar a quién tiene la culpa, sino que es de justicia llevarla al lado contrario, al de quienes han trabajado sin descanso para aliviar la catástrofe. Los servicios de emergencia en general, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias en particular, han vuelto a demostrar su extraordinario nivel para actuar allá donde es preciso y hacerlo con un altísimo grado de excelencia. Ellos son hoy sin duda la mejor cara de España y de los españoles. Esta es hoy sin duda la noticia del día, pero en España y en el mundo han pasado además otras muchas cosas. Los vemos en titulares. Incertidumbre absoluta en Cataluña. Un gobierno españolista parece imposible, pero un gobierno separatista no está resultando mucho más fácil. Las huestes de Puigdemont y de Junqueras siguen enfrentadas. Mientras tanto, el PP arremete contra Ciudadanos y el PSOE sigue ausente. El PSOE sigue ausente en Cataluña, pero en Valencia presta su apoyo a los separatistas que intensifican su politización de la vida pública. Esta vez ha sido en la cabalgata de Reyes, que les ha servido para poner en escena una manifestación cerrada con el himno de la Segunda República. Por cierto, que Izquierda Unida acaba de ser puesta en la picota por el Tribunal de Cuentas. El alto organismo ha fiscalizado severamente los números de nuestros partidos y los comunistas han resultado ser los peor parados, con innumerables irregularidades en sus balances. También sale mal parada la izquierda en la primera encuesta del año, que ofrece un triple empate en cabeza. Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista están prácticamente emparejados en intención de voto. Vox entraría por primera vez en el Congreso. Y atención a la valoración de las instituciones. Las más valoradas por los ciudadanos son las fuerzas de seguridad, el Ejército y la Corona. Las menos valoradas, los partidos políticos, el Congreso y el Senado. Serio varapalo para la democracia española.
Precisamente el Ejército ha celebrado este fin de semana la Pascua Militar. La ministra Cospedal ha anunciado equiparación salarial de los militares con las fuerzas de seguridad y el rey ha dicho que la defensa es responsabilidad de todos. Pero, ¿qué quiere decir de todos? ¿Sería usted partidario de reimplantar el servicio militar? Preguntaremos a los ciudadanos. En Página Económica examinaremos algunas cifras de la realidad española. Con un crecimiento del PIB del 3%, lo cierto es que los salarios no han subido más del 1,4%, mientras la inflación ha sumado un 2%. En resumen, cada vez somos más pobres. El único que es más rico es el Ministerio de Hacienda. El año pasado, la recaudación de las administraciones públicas aumentó un 6,4%. Y en Página Internacional veremos, entre otras cosas, la última polémica sobre Donald Trump. Un libro reciente pone al presidente de los Estados Unidos en el punto de mira, mientras un grupo de senadores demócratas busca inhabilitarle por demente. El acoso a Trump es el más intenso nunca visto contra un presidente norteamericano. Y nos ocuparemos también de algo que nadie está contando, la inmigración, porque la ola migratoria se intensifica también en nuestras fronteras, mientras en Italia las cifras de rescates en las costas libias causan indignación en buena parte de los ciudadanos, casi tanta indignación como el silencio oficial en Alemania sobre las agresiones sexuales que esta Nochevieja han vuelto a repetirse en ciudades como Colonia o Berlín. Vamos a abrir nuestra crónica de hoy en Valencia, porque en este Día de Reyes hemos vuelto a asistir a uno de esos ejercicios de imposición doctrinal a los que nos tienen acostumbrados la ultraizquierda española. En este caso, la ultraizquierda separatista que gobierna la ciudad de Valencia con el sostén del Partido Socialista. Javier Torres, buenas noches. ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Bueno, esta vez no fueron magas republicanas, pero casi peor, ¿no? Fueron tres magas: libertad, igualdad y fraternidad, el lema de la Revolución Francesa. Y como ha sucedido en los 3 años que Joan Ribó lleva en la alcaldía de Valencia, pues la cabalgata ha sido un homenaje a la Segunda República. La cabalgata acabó además con los acordes del himno de Riego, el himno de la Segunda República, y durante la celebración de la misma pues hubo algunas menciones al sexismo, al patriarcado, y todo esto pues propició la manifestación, la reacción colérica de parte de los ciudadanos valencianos que estaban allí presentes en contra del alcalde, como decimos, y de esta cabalgata que no ha gustado ni mucho menos a todos los ciudadanos. Hemos preparado un vídeo, José Javier, y si te parece vamos a ver todo lo que ocurrió el día 5 de enero en Valencia. Vamos a verlo. Un año más, la cabalgata de Valencia ha robado el protagonismo a los niños en el Día de los Reyes Magos. El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, confió el protagonismo a 3 reinas magas en lugar de los tradicionales Melchor, Gaspar y Baltasar. En su lugar, Valencia ha tenido una cabalgata laica promovida por la Sociedad Coral Micalet como homenaje a la que se organizó en 1937, cuando la ciudad fue capital de la Segunda República. La llegada al poder de Compromís, sin embargo, recuperó esta cabalgata reivindicativa en enero de 2016. Las 3 magas laicas de Valencia representan los valores de igualdad, libertad y fraternidad. En un ambiente festivo recorrieron las calles del centro de la capital levantina para acabar en el ayuntamiento, donde fueron recibidas por el alcalde Ribó y salieron al balcón a lanzar mensajes de paz y cultura a los niños. De esta forma, la ideología se coló en el Día de los Reyes Magos. La reina Igualdad llamó a construir una ciudad tan segura que los niños puedan salir a la calle, pero también una ciudad igualitaria. La reina maga pidió por un mundo sin juegos sexistas, donde los niños puedan desarrollar la imaginación y la ilusión sin barreras. Por su parte, Fraternidad recordó visiblemente emocionada a las mujeres que estaban allí presentes, pero también a las que no están porque ha robado el patriarcado. En mitad de la cabalgata, un grupo de valencianos que portaban banderas de España, de la Comunidad Valenciana y del Niño Jesús dedicaron improperios contra Joan Ribó, así como contra las reinas magas. Los manifestantes pedían una cabalgata de Reyes normal y le recordaban al alcalde que son valencianos y no catalanes. La cabalgata está impulsada por entidades privadas y la colaboración del Ayuntamiento de Valencia se limita a la cesión del balcón municipal para que se realicen los parlamentos. Fiel a la politización de esta tradición dedicada a los niños, la celebración de la cabalgata en Valencia acabó con un homenaje a la Segunda República al sonar los acordes del himno de Riego. Y omitimos repetir el himno de Riego porque al fin y al cabo, ¿qué quiere usted que le diga? Para lo que... Qué cosas, ¿eh?
En fin, alguien que sufre muy directamente todo esto, y porque vive allí, y es bien conocida por nuestro público, y no solo por nuestro público, es Cristina Seguí, que está al otro lado del teléfono. Cristina, buenas noches. ¿Cómo estáis? Habéis empezado el año en forma, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, esto es como el posado de Norma Duval y este tipo de cosas, pues esto es o el de Ana García Obregón, pues esto es el tradicional posado de Ribó, ¿no? Al empezar el año. Porque no es que fuera la cabalgata de los Reyes Magos, es que la cabalgata de los Reyes Magos para los niños ya había sido el día 5, con lo cual este acto no dejaba de ser una única cosa, que es un hobby del señor alcalde, una de sus parafilias pagadas con dinero público. No era un acto de los Reyes Magos, y sin embargo llama la atención que todas las señalizaciones que coartaban el paso a vehículos, etcétera, etcétera, ese día y a esas horas, apuntaban a que era debido a un evento religioso. Anda. Un evento religioso que metafóricamente no deja de ser la religión marxista de este alcalde, sí, que aprovecha para reivindicar en este tipo de actos, ¿no? La verdad es que habéis hecho un resumen fantástico, si bien es cierto que falta apuntar a cuál es la entidad que organiza este acto por encargo del señor alcalde. Exactamente. Y este acto está organizado por un separatista gallego que se llama Tonecho Pardiña, que está en las listas de Compromís, porque en el 2015 iba en las listas de Compromís a uno de los pueblos como concejal. Con lo cual, aquí estamos hablando pues de nepotismo, estamos hablando, y yo espero que los partidos políticos, PP y Ciudadanos, si bien no el PSOE, porque son socios de gobierno, se hayan puesto con ello, pues de una presunta malversación de fondos públicos. Puedes esperar sentada, me da la impresión, a eso, Cristina. Javier Torres te quiere hacer una pregunta. Buenas noches, sí. Cristina. En algunos medios de comunicación se había informado de que los manifestantes en la cabalgata eran de grupos de extrema derecha. No sé si a ti te consta que esto haya sido así o había un poco de todo. Había también familias y madres con hijos que no les gustó nada lo que estaban viendo. Mira, esto es como lo que ocurrió el 9 de octubre por la tarde o como lo que ocurrió en Zaragoza cuando en aquel acto de Podemos, o pues eso, es lo mismo, porque al final la gente, la sociedad civil en general, llevamos viendo, y sobre todo a raíz del tema en Cataluña, que la gente se está cansando de no contestar y de que esta gente se tome el poder por su mano, ¿no? Y que haga abuso de poder y sobre todo que con el dinero de todos haga este tipo de tropelías. No es cierto para nada que hubiera gente de ultraderecha. Hubo 4 personas contadas, lo digo porque yo estaba allí, que eran de España 2000, y estos señores, es verdad, que cantaron el Cara al Sol. Pero decir que lo que allí había presente estaba supeditado a estas 4 personas es una auténtica mentira. Porque había mucha más gente allí presente para protestar que celebrando el acto. Y desde luego eran gente de todo tipo, de toda edad, y hombres y mujeres y de toda ideología. O sea, de toda ideología, por supuesto, que no eran conniventes con este tipo de historias, ¿no? Y sin embargo, ese es efectivamente el tópico que luego repitieron la mayor parte de los medios de comunicación y casi todas las agencias, lo cual demuestra en qué manos estamos. Por eso es tan importante hacer reinformación como la que tú haces desde Valencia. Cristina Seguí, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Apuntar únicamente a que estos medios que tú estás comentando ahora mismo no han recogido que aquellos que hicieron celebrando los castellers y este tipo de tradiciones solamente catalanas, se dedicaron a hacer peinetas y a insultar al público asistente, y que el señor que dio el pregón hablaba de País Valenciano y Nueva República. Esto sí que es un insulto. Pues efectivamente. Cristina, lo dicho, muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros, un abrazo. Y nosotros nos vamos ahora a hablar de dinero, de su dinero.
Tiempo ahora para la crónica económica porque empieza un nuevo año y tenemos ya casi todas las cifras del año anterior y el paisaje en general es un tanto ambiguo. El país crece, sí, pero los españoles menguan. Los españoles menguan porque los indicadores de riqueza personal están por los suelos. Vamos a ver. El PIB del país, el Producto Interior Bruto, ha crecido en torno al 3%, el 3,1 dice Rajoy, y por eso está Rajoy tan contento. Pero el coste real de la vida no ha hecho más que subir y nuestros sueldos apenas se han movido. La media anual de aumento salarial se sitúa en un 1,4%. El IPC fue del 1,2%, pero la inflación media real estuvo en torno al 2%, de manera que los españoles seguimos perdiendo poder adquisitivo por tercer año consecutivo. Para colmo, las previsiones de la OCDE para 2018 dicen que España será el país de este ámbito donde menos crezcan los salarios, junto con Italia y Gran Bretaña. De hecho, la OCDE nos da una pérdida de poder adquisitivo en torno al 0,1%. Y así los españoles seguiremos sin notar los efectos de la tan traída y llevada recuperación. Quien sí lo está notando, y mucho, es la Hacienda Pública, que no para de recaudar. El último informe de recaudación de la Agencia Tributaria, que corresponde a los 11 primeros meses del pasado año 2017, pone de manifiesto que la recaudación tributaria está aumentando por encima, pero muy por encima, del ritmo de crecimiento de la economía. Así, mientras Rajoy anticipa que el curso pasado va a concluir con un aumento del PIB del 3,1%, Montoro constata que los ingresos de la Hacienda están creciendo a un ritmo del 6,4%, más del doble entre impuestos directos e indirectos. En resumen, el país crece, las administraciones engordan, el precio de la vida sube, pero los españoles ni crecen ni engordan, sino más bien todo lo contrario, a excepción de Montoro. A excepción de Montoro, efectivamente. Los que siguen haciendo de su capa un sayo en materia de cuentas son los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas ha negado su visto bueno a las cuentas de 9 agrupaciones, entre ellas Ciudadanos, Izquierda Unida, EH Bildu, Compromís o la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, que hoy se llama PDeCAT o JxCat o como... usted ya sabe de lo que hablamos. De entrada, el activo del partido está sobrevalorado en 350.000 euros, mientras que las deudas están infravaloradas en 310.000 euros, lo que supone una desviación superior a 100 millones de las antiguas pesetas. El informe del Tribunal de Cuentas señala también que las cuentas de Izquierda Unida incluyen más de 300.000 euros de donaciones que no han sido adecuadamente identificadas, de modo que no hay información sobre los donantes del partido a nivel nacional y tampoco en determinadas regiones. O sea que muchos mal, Izquierda Unida peor. Además, y siempre según el informe del Tribunal de Cuentas, Izquierda Unida ha realizado 19 pagos en efectivo por encima del máximo umbral permitido, que por entonces, cuando la inspección era de 2.500 euros. De esta cifra, 2 pagos corresponden a la Organización Nacional, IU Nacional, y 17 están ligados a la Federación de Madrid. Esto supone un incumplimiento de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Y ahora ya sabemos qué pensar cuando volvamos a escuchar a Garzón fustigando la corrupción de los partidos políticos. Cambiemos de tema. Abrimos página internacional y lo hacemos en Hungría, porque el gobierno húngaro, en un claro gesto de rebeldía contra la eurocracia de Bruselas, prodiga las críticas del pensamiento único socialdemócrata. Más aún, vaticina el final de la orden mundial socialdemócrata. Desde la llegada de Viktor Orbán al poder, el gobierno de Hungría es un quebradero de cabeza para la Unión Europea y para quienes pretenden acabar con las soberanías nacionales. El presidente conservador es un enemigo de la agenda mundialista impuesta por la UE, que baraja medidas como la de establecer cuotas de refugiados. En su lugar, el presidente húngaro lidera el Grupo de Visegrado, la alianza de 4 países centroeuropeos unidos para frenar las iniciativas de Bruselas que no son de su agrado. Por este motivo, Hungría es hoy el país europeo que con menos complejos reivindica el cristianismo, el Estado-nación y la importancia de proteger la familia natural. El último en pronunciarse ha sido el portavoz del gobierno, Zoltán Kovács, que ha vaticinado el fin del orden mundial socialdemócrata en una entrevista concedida a un medio local húngaro. Kovács no duda en señalar a su gobierno como líder de la rebelión contra el establishment y asegura que Europa Occidental se halla en un proceso delicuescente difícilmente resoluble que encuentra su origen en una fe ciega en el progreso y en una pérdida tanto de referentes como de afán de supervivencia. Muy diferente es lo que ocurre en Europa Oriental.
un conjunto de pueblos que después de sobrevivir a la tiranía comunista no se resigna a morir. El portavoz del gobierno húngaro sostiene que los europeos orientales han recordado que la historia no concede tiempo libre, a la vez que recuerda que gracias a Hungría la realidad finalmente se ha abierto camino frente al muro del silencio y del sinsentido que predomina en Europa. Este afán de supervivencia de los pueblos centroeuropeos se manifiesta en su respeto por lo sagrado y la tradición. Así, el primer ministro Viktor Orbán no desperdicia oportunidad de reflexionar sobre el basamento cristiano de la civilización occidental. En su último discurso de Navidad, Orbán expresó la necesidad de proteger la cultura cristiana. El presidente húngaro afirmó que el cristianismo es una cultura y una civilización. Y es que para Orbán la cultura cristiana define nuestra moral y nuestra ética diaria. Además del húngaro Viktor Orbán, otro de los malvadísimos del nuevo orden del mundo es, por supuesto, el presidente norteamericano, Donald Trump, que está viviendo una campaña de acoso como nunca se había visto contra un presidente norteamericano. Señal inequívoca de que hay mucha gente que está perdiendo dinero y poder con Trump, por más que la economía americana vaya como un cohete, que es como va. El último episodio es un libro, Fuego y Furia, del periodista Michael Wolff, basado en entrevistas con personal de la Casa Blanca. Trump ha dicho que este libro está lleno de mentiras y de fuentes que no existen. Con un mensaje en su cuenta de Twitter, Donald Trump ha señalado que nunca ha hablado con el autor del libro, el periodista Michael Wolff, y que rechazó más de una ocasión el acceso de este a la Casa Blanca. Este episodio llega en un momento en el que el acoso contra Trump ha llegado al paroxismo, con un grupo de relevantes miembros del Partido Demócrata que pretenden declarar demente al presidente norteamericano. El asunto lo ha contado en la Gaceta Carlos Esteban. Carlos, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Hola. La oposición a Donald Trump, que abarca prácticamente todo el establishment americano y podríamos decir que mundial, no acaba de hacerse a la idea, después de un año y pico de mandato, de que Donald Trump ha ganado limpiamente las elecciones y está en la Casa Blanca. Desde el minuto 1 ha hecho todo tipo de trucos, añazas, tramas, para lograr expulsarle de la Casa Blanca. Primero, recordarás, se intentó manipular el colegio electoral, se hicieron recuentos de votos, luego surgió la trama rusa, que es algo que va saliendo cada cierto tiempo. Ha salido hace poco un libro que le pone como no digan dueñas, con una tesis, por cierto, que destruye la trama rusa, porque pretende que Donald Trump no quería ganar las elecciones, quería perderlas, porque todo era un truco para promocionar sus negocios. En fin, que ya no saben qué hacer y al final han recurrido a esto último, que es intentar declararle loco. Todos recordamos que en la Unión Soviética los disidentes que no acababan en el Gulag acababan en el psiquiátrico, porque lógicamente si la Unión Soviética era el régimen perfecto, cualquiera que lo pusiera en duda no podía estar otra cosa que loco. Y lo que hace Donald Trump es algo parecido, y es poner en duda los dogmas de nuestro tiempo, los dogmas fundamentales. Muchas gracias, Carlos. Bueno, al final, evidentemente, la pregunta es ¿quién está perdiendo poder con Donald Trump? La respuesta es obvia. Pero bueno, mientras la gente se entretiene con estas amenidades, en el mundo siguen ocurriendo cosas que los poderosos intentan tapar o por lo menos maquillar. Una de las más importantes, la emigración africana y árabe hacia Europa, que no da tregua. La noche de Reyes, Italia recuperaba 8 cadáveres y salvaba 84 personas que iban a bordo de una lancha neumática que naufragó en el Mediterráneo. Lo más relevante es que el naufragio se produjo a muy pocas millas de las costas de Libia, según informaron fuentes de la Guardia Costera italiana. Esto quiere decir que nuestros servicios de rescate siguen yendo a los lugares de salida del tráfico humano para recoger a estos desventurados. Eso en Italia. Y aquí en España seguimos con una legislación sorprendente que prohíbe a la gente entrar hasta que entra, y cuando entra te obliga a protegerla. Esta noche de Reyes había un nuevo asalto masivo a la valla de Melilla y casi al mismo tiempo una operación de rescate en Ceuta. Como esto es absurdo, cada vez son más los políticos en toda Europa que se salen de la fila y piden una solución, aunque sea a costa de recibir tortas por todos lados, como le ha pasado al socialcristiano alemán Manfred Weber. Fátima García Manzano conoce la historia. Fátima, buenas noches.
Buenas noches. Nueva polémica en Alemania después de que el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, señalaba que el objetivo de Europa para este 2018 era buscar una solución final para los refugiados, unos términos que recuerdan mucho a la solución final para los judíos del régimen nazi. Él no ha dudado en contestar, lo ha hecho a través de Twitter y ha señalado que es una deliberada malinterpretación y cito textualmente: en 2018 se necesita una solución europea conjunta en el sentido de ayudar a las personas necesitadas. Recordemos que el pasado año, en el año 2017, el Grupo de Visegrado consiguió que se aboliera el sistema de cuotas implantado desde Bruselas y ahora la macroinstitución tendrá hasta junio de 2018 para rehacer una política migratoria que satisfaga a todos los Estados miembros. Gracias, Fátima. Alemania ha sido el país que más ha contribuido al actual caos migratorio y es también donde el mayor está siendo la alarma social y a la vez la presión oficial para que nadie diga nada. Para que nadie diga nada sobre, por ejemplo, los escandalosos casos de abusos sexuales a manos de inmigrantes, que esta Nochevieja han vuelto a ser noticia en Alemania a pesar del silencio oficial. Y eso que, en suprema humillación, las autoridades públicas habían puesto zonas específicas para mujeres para que no fueran molestadas. En Europa es una cosa insólita. En fin, Julio Llorente ha contado este asunto en La Gaceta. Julio, buenas noches. Buenas noches. A pesar de las medidas de seguridad establecidas, la pasada Nochevieja en Alemania volvieron a proliferar las agresiones sexuales, unas agresiones que reportó y notificó la propia policía germana. Uno de los puntos más conflictivos fue Berlín, en concreto la Puerta de Brandenburgo, donde cada fin de año se celebra una fiesta multitudinaria con fuegos artificiales y música en la que llega a congregar a cientos de miles de personas. Allí las agresiones sexuales ascendieron a 13, unas agresiones que se produjeron a pesar del establecimiento de zonas de seguridad para mujeres que fueron en su momento muy criticadas por la opinión pública germana. El otro punto conflictivo fue Colonia, donde a pesar de los 1.500 efectivos policiales desplegados, otra decena de mujeres denunció manoseos y violaciones. Precisamente en Colonia se produjeron hechos de semejante cariz en la Nochevieja de 2015. Recordemos que entonces más de 1.000 personas, procedentes la mayor parte de ellas del norte de África, perpetraron ataques sexuales que tanto las autoridades alemanas como los medios de comunicación, como algunos medios de comunicación, se afanaron en silenciar. Así, la policía de la ciudad germana registró más de 100 denuncias de mujeres que aseguraban haber sido ultrajadas por hombres, en ocasiones organizados en grupos. Muchas gracias Julio Llorente, y seguiremos leyendo en La Gaceta todas esas crónicas que solo en La Gaceta aparecen porque en el resto de los medios rarísima vez. De hecho, estas noticias sobre abusos sexuales, de nuevo esta Nochevieja, no aparecieron en ningún lado hasta que la contaron dos medios. Uno popular, es decir, las webs, los twitters, los tal, que la gente empezó a contarlo, y luego Russia Today. No nos puede extrañar, por otro lado, que Macron haya anunciado específicamente, como por cierto Cospedal el otro día aquí en lo de la Pascua Militar, que vamos a empezar a perseguir noticias falsas. ¿Qué son noticias falsas? ¿Qué entiende esta gente por noticias falsas? Aquellas que el poder no quieren que se cuenten. Esas son las noticias falsas. Y entonces, ¿quién va a contar la verdad? En fin, se nos dan las 9, vámonos a la información nacional. Son las 9 de la noche y vamos ya al principal tema del día, que es sin duda la polémica por el caos circulatorio de este fin de semana. En efecto, el temporal de nieve atrapó a cerca de 27.000 personas en el acceso a Madrid desde Ávila y Segovia, y acto seguido ha venido el temporal político. Vamos a ver qué ha ocurrido. El temporal ha cubierto de blanco a media España. La nieve comenzó a caer en la jornada del sábado y convirtió la carretera en un auténtico caos, sobre todo a la altura de Segovia en la operación retorno de Navidades, en sentido de entrada y salida a la ciudad madrileña. Más de 12 horas atrapados. Qué pedazo de atasco estamos sufriendo. Llevamos una hora sin movernos un centímetro. Un caos que duraba kilómetros y kilómetros en la mitad de la AP6 y que convirtió la carretera en una auténtica ratonera. 3.500 conductores, niños, personas mayores, animales, sin comida y algunos de ellos con miedo a quedarse sin combustible para la calefacción.
pudieron salir cuando llegó la unidad militar de emergencias, que trabajó intensamente en Castilla y León y en Madrid para liberar a los vehículos atrapados por la intensa nevada en varios tramos de la carretera. La Dirección General de Tráfico reabrió anoche la AP51, la AP61 y la AP6 tras haber remitido la nieve. Las tres vías estuvieron cerradas alrededor de 1 hora y media como medida de prevención para evitar que se repitiera la situación vivida el sábado. Los conductores denuncian que nadie les impidió entrar en la AP6. Ha habido conductores pues que no se han entrado o han tomado decisiones que no han sido las apropiadas, ¿no? Desde la DGT y Fomento echan balones fuera y eluden todo tipo de responsabilidad. Tanto Íñigo de la Serna, de Fomento, como Gregorio Serrano, de la DGT, han pedido disculpas por el descontrol causado, pero culpan de todo lo sucedido a la empresa Abertis. Incluso de la Serna apuntaba de inmediato a otro culpable. Abrirá un expediente a la concesionaria de la autopista, la empresa Iberpistas. El procedimiento para la apertura de un expediente a la empresa concesionaria de la AP6, empresa que es responsable de esa toma de decisiones. Sin embargo, la DGT conocía los problemas de la carretera a las 7 de la tarde, pero no avisó a la unidad militar de emergencias hasta pasadas las 11:30 de la noche. La hemeroteca ha vuelto a jugar una mala pasada a nuestro presidente del gobierno. Ayer nevó en España. No sé si lo sabíais. Sí. Soy gente que veis, pero es que Magdalena Álvarez no lo sabía. Fue en el año 2009 cuando Mariano Rajoy pedía la dimisión de Magdalena Álvarez por el descontrol causado por las fuertes nevadas en Madrid, que incluso provocaron que el aeropuerto de Barajas estuviese cerrado durante unas largas 5 horas. ¿Dimitirá Mariano Rajoy ahora? Hoy el peligro es que la nieve se ha convertido en hielo, con 19 provincias en alerta por frío. Y mañana más nieve, lo veremos después en el tiempo cuando acabe este informativo. Bueno, esto es lo que ha pasado. Lo más fácil es preguntarse quién ha tenido la culpa, pero aquí hay demasiados culpables. Sin embargo, hay quien lo tiene muy claro. ¿Quién? Pablo Iglesias, que inmediatamente publicaba 2 tuits criticando a los que dan vivas al rey y a España. Aquí los ve usted. La falta de previsión es un clásico, tal, etcétera. Muchos vivas al rey y mucha bandera, pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del gobierno. Bueno, traemos aquí este asunto. Hay que decir que acto seguido publicó otro tuit elogiando el trabajo de la UME. Traemos aquí este asunto, ahí lo ven ustedes. Digo que traemos aquí este asunto porque la contraposición retórica es, enormemente reveladora. Algo hay en la cabeza de Pablo Iglesias que le conduce siempre a utilizar cualquier cosa para arremeter contra las manifestaciones naturales de patriotismo español. De donde uno deduce, naturalmente, que a Pablo Iglesias en realidad le importa un bledo el colapso del tráfico y que lo único que le interesa es explicarnos que no le gusta nada que se grite «Viva España». Contumacia se llama la figura, o sea, insistencia en el error. Porque parece, en efecto, que Pablo Iglesias ha sido incapaz de sacar las lecciones oportunas de su fracaso en Cataluña. Su ambigüedad hacia el separatismo le ha valido la desconfianza de muchos electores y eso se traduce ya en las encuestas, donde Podemos no para de bajar. La primera encuesta del año, publicada hoy por El Español, deja además resultados sorprendentes. María Matos, buenas noches. Buenas noches, así es, primera encuesta del año y atención porque van a ver algo que no tiene precedentes en la historia reciente de España. Es la primera vez que 3 partidos políticos tienen casi las mismas posibilidades de ganar unas elecciones generales. Vamos a ver cómo 3 formaciones, el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, se mueven en una especie de porcentaje de voto muy parecido. En estos momentos el Partido Popular bajaría, como ven, hasta los 24,1% de los votos y se quedaría con 97 escaños. El PSOE cosecharía el 22,5% de los sufragios y se quedaría con 89 diputados y Ciudadanos se dispararía hasta el 23,9%.
60% de los apoyos y 86 asientos en el Congreso. Unidos Podemos quedaría a la cola de los cuatro grandes con el tan solo 16,2% de los votos y 49 diputados. Esquerra, como vemos, 13 escaños, el PDeCAT, al igual que el PNV, con 6, Bildu con 2 y Coalición Canaria con 1. Y atención, porque otra de las sorpresas es que Vox entraría en el Congreso con 1 escaño. Y vamos ahora a comparar este sondeo con los resultados de las anteriores elecciones de junio de 2016. El gran defenestrado, el Partido Popular de Mariano Rajoy, que perdería 40 escaños respecto a los anteriores comicios. El partido presidido por Albert Rivera obtendría un aumento de 54 escaños. ¿Y qué pasa con Pedro Sánchez? Pues se mantendría más o menos con menos votos, pero obtendría 4 escaños más. Y Unidos Podemos también caería en picado. Vemos que con la comparación obtendría un 5% más de voto, pero que perdería 22 escaños respecto con la última cita de las urnas. Y gracias a esta otra encuesta del diario El Español, hemos sabido cuál es la percepción que los españoles tienen sobre las instituciones. Y en estos momentos es realmente importante, dado la situación tan complicada que está pasando el país por el problema catalán. Aquí vemos una lista de las 3 instituciones que están mejor valoradas por los españoles. La nota más alta la reciben las fuerzas de seguridad, que engloba a la Guardia Civil y a la Policía, con un 6,3% sobre 10. Le sigue el Ejército con un 5,8% y la Monarquía con un 5,7%. Todas estas 3 aprobadas. Pero nos vamos a las que han suspendido, todas estas instituciones del Estado que han suspendido, incluidas las que representan a los poderes legislativos y judiciales. Los partidos políticos son los peor valorados, con un 1,2%. Como vemos, el Congreso de los Diputados es la segunda peor fuerza de nuestras instituciones, con un 1,8%, y la puntuación es incluso más baja en el Senado, con un 2,1%. Además, los sindicatos obtienen un 2,3%, la patronal un 2,8% y la Iglesia está cerca del aprobado, pero aún así no aprueba, con un 3,4%. Muchísimas gracias, María. La verdad es que con esos datos, con esos resultados, el PP y Ciudadanos podrían gobernar con mayoría absoluta, salvo que el PP siga empeñándose en hundir a Ciudadanos. Ya algo harán, me imagino, para animar a Podemos. Hay que ver los posibles pactos. Efectivamente, claro. Bueno, o sea, el dato último que ha contado María Matos es importantísimo. Los españoles valoran sobre todo a las fuerzas de seguridad, a la corona y al ejército. Y tienen la peor opinión posible sobre los partidos políticos, sobre el Congreso y sobre el Senado. Dicho de otro modo, las instituciones que encarnan la democracia son las peor valoradas. Si esto no es para concluir que la democracia española está en crisis, no sé qué más hace falta. Por el contrario, 2 de las instituciones mejor valoradas, el Ejército y la Corona, festejaban este fin de semana uno de sus días grandes, la Pascua Militar, donde pudimos escuchar al rey y también a la ministra de Defensa. María Matos nos lo cuenta en esta crónica. La ceremonia de la Pascua Militar ha dejado este año en el Palacio Real la foto de los 4 reyes, al contar también con doña Leticia y doña Sofía, una imagen poco habitual desde el relevo en la corona. El solemne acto castrense, celebrado el día 6, fue presidido por el rey Felipe VI y su discurso se centró en el elogio de la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, con reiterada mención a la Guardia Civil y a su papel en las misiones internacionales. Junto con la reina y los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, os reitero nuestra gratitud sincera y nuestra más afectuosa felicitación en esta Pascua Militar. También pidió a los militares capacidad de adaptación en una época caracterizada por el cambio constante y por la incertidumbre, asegurando que la seguridad y la defensa nacional son una tarea de todos. La seguridad y la defensa nacional son una tarea de todos, que requiere del acercamiento y conocimiento mutuo entre la sociedad civil y los militares. Os animo a continuar con esa labor necesaria y enriquecedora de explicar vuestro trabajo. Un registro distinto tuvo el discurso de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien sí se refirió a la cuestión catalana. Majestad, en nuestro horizonte aparecen renovados propósitos y nuevas metas en común. No hay particularismo capaz de quebrar nuestra vocación de emprenderlos unidos y de proyectar al futuro la continuidad histórica de España. Pero quizás el anuncio más importante que hizo fue la promesa de mejoras en las condiciones de vida de los militares españoles, es decir, la equiparación salarial a las demás fuerzas de seguridad del Estado. Majestad,
El bienestar del personal y sus adecuadas condiciones de trabajo seguirán siendo una premisa que regirá las actuaciones del Ministerio de Defensa en este año 2018. Año que comienza con el inicio de un plan de choque para la mejora de las condiciones de vida en nuestras bases y acuartelamientos. Por lo tanto, el protagonista de la jornada militar no fue Cataluña, sino el rey emérito Juan Carlos I, que acababa de cumplir 80 años. Felipe VI dedicó cariñosas palabras de homenaje a su padre, al que puso como ejemplo de lealtad a la democracia. Felicidades, Majestad, y gracias también por tantos años de servicio leal a España, por tu ejemplo vistiendo con honor el uniforme y siempre velando por la excelencia y el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con nuestra democracia, con nuestra libertad y con nuestra seguridad. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Bueno, había cierto interés por saber cómo se vivía esta Pascua militar en Cataluña y especialmente en Barcelona. ¿Por qué? Pues porque, si usted se acuerda, el anterior inspector general del Ejército, allí ya no hay capitanías, que se llamaba Álvarez Espejo, fue un señor que se dedicó a recibir todas las bofetadas del mundo, sin inmutarse, e incluso decir que el ejército debía permanecer neutral ante el desafío separatista. Se cubrió de gloria. El nuevo inspector general, que es el general Fernando Aznar, habló un poco más. También es verdad que se limitó a un comentario de lo más morigerado. Fue este. En este año 2017... que acabamos de cerrar, especialmente grave y delicado en muchos aspectos de nuestra sociedad catalana, marcado por la violencia en sus distintas manifestaciones, no podemos olvidar los trágicos atentados terroristas perpetrados en Barcelona y en Cambrils, que conmocionaron a toda España y a todo el mundo y que causaron 16 muertos y más de 130 heridos de 35 nacionalidades diferentes. Para todos ellos, nuestro respeto y emocionado recuerdo. Para sus familias, nuestro ánimo, solidaridad y sincero afecto. Para los catalanes y el resto de españoles, nuestra confianza en que se respete la legalidad y nuestro deseo de que se recuperen la concordia y la cohesión social. Les invito a que griten conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! De esta Pascua militar ha quedado una frase, y esa es sin duda la alusión del rey de España, que la defensa es tarea de todos. La seguridad y la defensa nacional son una tarea de todos, que requiere del acercamiento y conocimiento mutuo entre la sociedad civil y los militares. Os animo a continuar con esa labor necesaria y enriquecedora de explicar vuestro trabajo. Este tema políticamente es importantísimo, aunque la mayor parte de la gente pase, en fin, de puntillas sobre él. ¿Por qué? Pues porque la Constitución española recoge, en efecto, que la defensa de España es un derecho de todos los españoles. Además de un deber, un derecho. Lo que pasa es que en España, desde que se eliminó el servicio militar, con Aznar, quiero recordarlo, la cosa no está tan clara. En Francia, en la última campaña electoral, se habló de recuperar el servicio militar obligatorio. ¿Cómo lo verían los españoles, una medida semejante? Lucas Villa ha sacado el micrófono a la calle. Hace 2 días, durante la Pascua militar, el rey declaró que la defensa es cosa de todos. En Intereconomía hemos salido a valorar la opinión de los ciudadanos sobre el retorno del servicio militar obligatorio. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que hace falta, yo no diría un poquito de mano dura, pero a los jóvenes yo creo que les vendría muy bien, ¿eh? Sí que lo volvería. ¿Por qué? Pues porque me parece que en cierta manera algo de educación les enseñaban, cosa que ahora no conocen. ¿Hombres y mujeres o solo hombres? Sí, hombres y mujeres. Yo no soy nada machista. Sí. ¿Y por qué? ¿Nos lo puede decir? Porque ayuda a socializar, a conocer a España, cómo es la cultura de otras provincias. No, ni de coña. ¿Por qué? Porque no creo en el ejército, en las armas ni en la mili.
Por verlo posible, claro que lo veo posible, pero creo que si lo que se quiere es educar, es instaurar una cultura de disciplina. Creo que hay más cosas que el ejército para hacerlo y que hay que hacerlo desde mucho antes, no desde los 18. A la juventud de hoy en día le hace falta madurar un poquito más y saber lo que es currar un poquito para ganarse el dinero. Pues no está en mi mano implementarlo, pero no lo implementaría si pudiera tampoco. No, porque yo creo que la gente joven tiene que estar bastante, pocos somos como para encima irnos a la mili. Pues no, yo creo que está bien como está, que sean profesionales los que estén en el ejército. Pues sí, la verdad serviría muy de mucho, igual que los scouts, es una enseñanza para todos. ¿Por qué? Porque a mí me parecía que era un año perdido con mi padre, en el que puedes hacer muchas más cosas como estudiar. Es un año porque era a los 18, creo recordar, y ese año ya empiezas la universidad ahora, y antes era un año perdido. Es muy interesante porque en general la gente más mayor y la gente que la ha hecho, que la hemos hecho, pensamos que sí, y la gente más joven piensa que de ninguna manera. Es verdad que el modelo antiguo de servicio militar, como existía en España, tenía innumerables deficiencias, pero es verdad también que cumplía funciones sociales y nacionales de cohesión que ya ninguna instancia cumple. Lo mismo de conocimiento de gente de diferentes comunidades autónomas, por ejemplo, de traslado, de vida en común, etcétera. Y bueno, eso que en sociología se llama procesos de socialización. En fin, con servicio militar o sin él, nadie duda de que hoy los españoles han vuelto a preguntarse para qué sirve su ejército. Y eso ha ocurrido en muy buena parte por la insurrección separatista catalana. Ya sé que es pecado decirlo, pero todo el mundo sabe que es verdad. Insurrección, por otro lado, que no ha terminado, pero que ahora está en una especie de laberinto político. Y Alba Ávila, como Ariadna con su hilo, ha entrado en el laberinto del Minotauro Junqueras. Cuéntanos. Pues Esparza, la crisis catalana sigue en medio de un problema económico sin precedentes. Sin embargo, los movimientos de los separatistas únicamente parecen encaminados a continuar con esa situación de inestabilidad en la región. Carles Puigdemont se plantea ser investido presidente del Parlamento por la vía telemática y regresar a Cataluña inmediatamente después, con el riesgo de ser detenido por la justicia española. Para ello, realizarían una lectura interpretativa del artículo 93 del reglamento parlamentario, que contempla la delegación de voto. De esta forma, se acogerían al punto 2 y 3, donde se plasma que la mesa del Parlamento debe establecer los criterios generales para delimitar los supuestos que permiten la delegación y que se puede incluir el voto telemático si es posible. Por lo tanto, podrían solicitar que el expresidente defendiera su programa de gobierno a través de un plasma en el hemiciclo catalán. Desde Esquerra exigen que Carles Puigdemont vuelva de su lugar de guarida, pero si no lo hacen, presentarán a Oriol Junqueras para la investidura. Legalmente se puede recoger el acta a distancia, pero no se puede tomar posesión sin acudir físicamente. Eso sí, desde el PDeCAT no consideran a Junqueras como una posible opción ni de lejos. El 4 de enero, el Supremo desestimó su petición de ser puesto en libertad. Tras conocer esta decisión, ha pedido transformar la indignación en coraje y en perseverancia en este tuit. Este jueves, 11 de enero, veremos cómo declaran en calidad de investigados el conseller catalán de Interior, Joaquim Forn, y los responsables de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ya que han sido citados por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. El calendario político y judicial de la región catalana en la siguiente crónica. 17 de enero, cuando comenzará la 12ª legislatura de la Constitución del Parlamento. Los diputados recogerán su acta y jurarán su cargo, a excepción de los 5 fugados de la justicia española que se encuentran en Bruselas. También se elegirá al presidente y a los miembros de la mesa. Durante los 10 días hábiles siguientes, el presidente de la Cámara ha de proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat tras reunirse con los miembros de las distintas formaciones. La primera sesión del debate de investidura se llevaría a cabo el último día de enero. Para ello, el candidato debe estar presente en el Parlamento y defender su programa de gobierno. En el caso de que sea Carles Puigdemont, debe de abandonar Bélgica y pisar Cataluña. Sin embargo, nada más hacerlo será detenido y declarará ante el Tribunal Supremo. Si no hay mayoría absoluta en la primera votación, 2 días después se producirá una segunda. Aquí el candidato solo necesita más síes que noes, es decir, mayoría simple.
Y si en esta segunda votación no se logra investir a un presidente, se abrirá un plazo máximo de 2 meses para encontrar un candidato, lo que situaría la fecha límite para votar un presidente de la Generalitat en el lunes día 2 de abril. Si no hay acuerdo, se convocarán elecciones automáticamente. En fin, el paisaje es complejísimo y eso sí, los grandes mandarines del sistema intentan poner paños calientes. Es lógico porque ellos son en buena medida los responsables del desaguisado. Y entre esos mandarines, mire usted por dónde ha aparecido Felipe González, que durante los días clave, por cierto, de la crisis se portó muy bien, pero que ahora intenta restar gravedad a la situación. Rafa Núñez Huesca lo ha contado junto con otras cosas en la Gaceta. Rafa, buenas noches. Rafa. Buenas noches. Efectivamente, a juzgar por las palabras del expresidente del Gobierno, de Felipe González, lo que ocurre en Cataluña supone un pequeño problema para España, para la nación española. La realidad es muy diferente, obviamente, y todos los españoles y en toda Europa ya se conoce que España no tiene un pequeño problema con una parte de su territorio, tiene un gigantesco problema. Quizá el mayor problema de la España contemporánea sea el desafío separatista que ha sumido a Cataluña en una situación de inestabilidad jurídica, de quiebra moral y emocional, y ha provocado, entre otras muchas cosas, la salida de 3.200 empresas de Cataluña a otros lugares del resto de la geografía nacional. 3.200 empresas que son las 3.200 empresas más musculosas, más poderosas de la economía catalana. Y no solo esto, está afectando el llamado Procés, que se alarga ya por 5 años, está afectando al turismo, que ha descendido en Cataluña un 4,2%, mientras en el resto del país crecía un 10%. Ha subido el paro en Cataluña, mientras en el resto del país descendía los índices de desempleo. Además, obviamente, de la fractura política, con 2 bloques perfectamente hostiles entre ellos, y 2 bloques también sociológicos o sociales de 2 Cataluñas, que con el fenómeno Tabarnia se han visto reflejadas de manera muy explícita, muy gráfica y muy cómica, si se quiere, pero en realidad es el reflejo de una sociedad partida por la mitad, casi al 50%, en 2 partes simétricas, que es algo que no había ocurrido en la España contemporánea desde los tiempos de la Guerra Civil, donde el país se partió por la mitad. Bueno, pues esto está ocurriendo afortunadamente sin violencia, sin disparos y sin tragedias, pero está ocurriendo esto en Cataluña, y por no hablar, por supuesto, del futuro judicial que les espera a los líderes catalanes y que con seguridad volverá a desestabilizar no solo la política catalana, sino la política española. Esto es, a juicio del expresidente del Gobierno, Felipe González, un pequeño problema. Muchas gracias, Rafa Núñez Huesca, y en la Gaceta toda la información sobre este asunto y sobre otros muchos. Y además, en el caso específico catalán, tenemos noticia de última hora de esta tarde, si no me equivoco, que nos trae Javier Torres, que es que Puigdemont ha puesto un tuit desde la frontera española. ¿Cómo está eso? Buenas noches, José Javier, otra vez. Puigdemont ha publicado una foto en su cuenta de Instagram que corresponde a la localidad de Prats de Molló, la provincia de Gerona, a escasos metros, por decirlo así, de la frontera con Francia. El camino, ahí lo podemos ver ahora mismo en la pantalla, ese es el camino que utilizaron los exiliados durante la Guerra Civil, los que se marcharon de Cataluña hacia Francia. Y en el fondo de esa imagen podemos apreciar, aunque se ve muy pequeño, que es el cuartel de la Guardia Civil. Puigdemont no es la primera vez, José Javier, que juega al despiste. Ya lo hizo cuando se marchó de España, cuando huyó de la justicia, al publicar una foto del Parlamento catalán, pero él no se encontraba en ese momento en su despacho, y así lo hizo en esa ocasión, y ahora pues está jugando al despiste. Puigdemont, no lo olvidemos, tendrá que comparecer algún día ante el Tribunal Supremo. En fin, me parece que podemos esperar sentados, porque tal y como apunta esto, Javier Torres, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pero esto es lo último, es decir, Puigdemont acercándose a la frontera española y sacándose una foto para decir, mira qué listo soy y qué valiente. En fin. Bueno, son las 21:23. Nos vamos a marchar dentro de un ratito porque viene el tiempo. Y además tenemos a Gonzalo, se me acaban de contar. Gonzalo, que estará preparando el gato, además hoy gato con nieve.
Gonzalo Vans. Sí, efectivamente, me hubiese gustado, Esparza, ir a donde tú vives, en la zona de Mordor, para hacer el programa cerca de Guadarrama, pero no va a ser posible. No, Mordor, es la comarca. Efectivamente, pero lo vamos a hacer aquí desde Plató y evidentemente va a ser protagonista. Vamos a intentar lo mismo que habéis hecho en el informativo, esto de intentar ser ecuánimes y dar voz a todos los protagonistas, ¿no? Va a venir aquí un teniente coronel de la UME que estuvo con pico y pala la pasada madrugada del sábado al domingo, quitando nieve. Le vamos a entrevistar, nos va a explicar cómo fue el ambiente que se encontró, las labores que tuvieron que hacer y sobre todo cómo funciona la UME, este protocolo, quién les tiene que avisar, esta descoordinación, que nos dé su punto de vista, que creo que puede ser muy interesante. Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, una de las personas que más sabe probablemente de carreteras, de seguridad vial, le vamos a hacer las preguntas que todo el mundo quiere saber. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿De quién es la culpa? Porque aquí, como también decíais en el informativo Esparza, aquí todo el mundo escurre el bulto, la culpa es de uno, del otro, el y tú más famoso, incluso los ciudadanos. Debían haber salido a las carreteras, haber viajado por la AP6 cuando era conocido por toda España que había un temporal. Se informó adecuadamente, no se hizo. La concesionaria debía haber estado más coordinada con el gobierno, la DGT. Alguien debe asumir culpas, pero en España, una vez más, no se hace. Hablaremos. No sé si tengo más tiempo, me cortas cuando quieras. Lo veremos en el Gato, Gonzalo. Pues muchísimas gracias. Nos vemos dentro de un instante. Buen programa. Hasta ahora. Hasta ahora mismo. Bueno, ¿de qué hemos hablado hoy? ¿Quiere que se lo recordemos? Titulares. Vamos a verlo. Incertidumbre absoluta en Cataluña. Un gobierno españolista parece imposible, pero un gobierno separatista no está resultando mucho más fácil. Las huestes de Puigdemont y de Junqueras siguen enfrentadas y, mientras tanto, el PP arremete contra Ciudadanos y el PSOE sigue ausente. El Partido Socialista sigue ausente en Cataluña, pero en Valencia presta su apoyo a los separatistas que intensifican su politización de la vida pública. Esta vez ha sido en la cabalgata de Reyes, que les ha servido para poner en escena una manifestación cerrada con el himno de la Segunda República. Por cierto, que Izquierda Unida acaba de ser puesta en la picota por el Tribunal de Cuentas. El alto organismo ha fiscalizado severamente los números de nuestros partidos y los comunistas han resultado ser los peor parados, con innumerables irregularidades en sus balances. También sale mal parada la izquierda en la primera encuesta del año, que ofrece un triple empate en cabeza. Partido Popular, Ciudadanos y PSOE están prácticamente emparejados en intención de voto. Vox entraría por primera vez en el Congreso y atención a la valoración de las instituciones. Las más valoradas por los ciudadanos son las fuerzas de seguridad, el Ejército y la Corona. Las menos valoradas, los partidos políticos, el Congreso y el Senado. Y precisamente el Ejército ha celebrado este fin de semana la Pascua Militar. La ministra Cospedal ha anunciado equiparación salarial de los militares con las fuerzas de seguridad y el rey ha dicho que la defensa es responsabilidad de todos. Y ahora el tiempo y después tiempos modernos. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Después del temporal de invierno que hemos tenido este fin de semana, todavía esta semana vamos a seguir con inestabilidad. Llegarán varios frentes, nos van a aportar muchas lluvias, nubosidad y también precipitaciones en forma de nieve. Empezando por este martes, la llegada de un frente va a hacer que tengamos que sacar el paraguas en media España. Lluvias especialmente intensas en las Rías Baixas y también en puntos de Andalucía, donde tenemos avisos amarillos por fuertes precipitaciones. Unas lluvias que van a ir avanzando a lo largo del día hacia áreas del centro peninsular. El tiempo más tranquilo lo vamos a encontrar a orillas del Mediterráneo y también en el archipiélago balear, donde todavía vamos a seguir con algunos intervalos nubosos. En las Islas Canarias, algunas nubes, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. E importante, la nieve no va a ser tan abundante como la de este fin de semana, pero todavía vamos a seguir registrando precipitaciones en forma de nieve en puntos de Castilla y León, también la cordillera cantábrica, interior de Galicia, norte de Cáceres y puntos del sistema central. Y mucho frío a primeras horas, tenemos aviso por temperaturas mínimas muy gélidas. Puede bajar el termómetro hasta los 10 grados bajo cero en la serranía de Guadalajara, hasta los 8 grados bajo cero en el sistema ibérico y en el sistema central, y vamos a tener amplias heladas y casi generalizadas en gran parte de la península.
En cuanto a las temperaturas máximas, también van a bajar precisamente en esas zonas donde vamos a ver nieve, especialmente en puntos de Castilla y León tendremos temperaturas máximas que, por ejemplo, en Valladolid no van a pasar de los 4 grados ni de los 5 en Madrid, mucho más agradables a orillas del Cantábrico o en el extremo suroeste de la península, donde estaremos por encima de los 10 grados. Para el miércoles, la llegada de un nuevo frente nos va a hacer que saquemos el paraguas, especialmente en Galicia, también en puntos del oeste peninsular, irá avanzando hacia el centro de la península y, como veis, el tiempo más tranquilo lo encontraremos en áreas del Mediterráneo, especialmente en el archipiélago balear, porque va a ser un día de chubascos, pero eso sí, con unas temperaturas que van a tender a subir. Importante el miércoles el viento, será un factor destacado, sobre todo en el norte peninsular. Allí tenemos avisos por fenómenos costeros y también por fuertes rachas de viento que pueden superar los 90 km/h.